¿cómo vamos a hacer este relevo generacional, no de personas, no de edades, sino mental, de concepto? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiénes van a ser esos personajes que, como ocurría en la España que te vio nacer, se sentaron a la mesa en una Moncloa y tuvieron la capacidad y la inteligencia de reconquistar toda una estructura y rehacerla para que muriera lo que tenía que morir y naciera lo nuevo? Sí, pero querido Ramón, en primer lugar, ya hemos hecho la renovación constitucional y generacional. Desafortunadamente, cuando Salinas de Gortari llega a la presidencia tiene 43 o 44 años. Es la regeneración moral lo que el país necesita, porque tampoco las nuevas generaciones que se han ido sumando se han caracterizado por ser demasiado cuidadosos con las cosas que se pueden hacer. Mira, yo creo que en este momento lo más importante es no solamente que desde el principio de los tiempos la tensión entre la impunidad y la inmoralidad y el buen gobierno ha marcado toda acción de todos los pensadores, desde Jefferson hasta el propio Delano Roosevelt, que le costó la salida al juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que mayor prestigio había acumulado, que era el juez Oliver Wendell Holmes, y que pretendió declarar ilegal por izquierdoso el New Deal. No, el problema está en qué se busca, porque que los seres humanos cometamos abusos en el poder está en el DNA de cualquier ser humano. El problema está en qué tendencia tienen los pueblos a aguantar ese poder y querer formar parte de él en la cultura del abuso, o a corregir y rectificar los errores. En tiempos teóricos o de normalidad ideal, debería ser una opción moral. Me temo que a estas alturas el descubrimiento y las crisis sucesivas llevan a, para evitar la crisis total del sistema, hay que producir unos cambios donde los instrumentos del sistema sean capaces de devolverle a la gente confianza. Y no estamos en ese camino. Por eso, vuelvo a rescatar la misión histórica que puede tener el nueva generación política, actual presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. A ver, permíteme, nada más que sea un poco díscolo, una acotación primero a lo que decías ahorita. Es cierto que esa esencia está en el DNA del ejercicio del poder, el cometer abusos o injusticias. Pero cuando eso se hace por excepción, es parte del sistema, esas excepciones. Cuando ya, como lo revela el propio Miguel de la Madrid, se convierte en un arregle sistémico, ¿qué podemos esperar? O sea, ¿qué constitución podemos esperar cuando un presidente nos revela, primero, que no importa lo que diga la Constitución, la justicia le estorba al ejercicio del poder? Tú acabas de comparar. Y dos, ¿cómo es posible que esa impunidad, ¿sí?, tenga que ser parte del sistema para que el sistema siga operando? ¿Qué quiere decir? Al diablo a la Constitución, al diablo a las instituciones. Claro. Entonces, yo por eso digo, el cambio generacional no es de edad, porque ¿de qué sirve un cambio generacional? Para que hoy, en ese cambio generacional, se estén reuniendo, por ejemplo, el hijo de Carlos Salinas y el hijo de Miguel de la Madrid con un grupo de chavos jóvenes, planeando ya el siguiente relevo generacional. Esto es real, esto no es una fantasía. Están juntándose los hijos de los expresidentes para hacerlo. Hijos de expresidentes que, particularmente, por ejemplo, en el caso de Miguel de la Madrid, su hijo está operando los recursos de la financiera rural dentro del actual régimen panista. Lo que hablo es, ¿cuál es el relevo generacional? Es únicamente, Felipe Calderón simplemente fue un gerente que se adaptó a las condiciones de un sistema que lo vio nacer y que lo auspició y que ahora es parte de todo este sistema, o me encantaría pensar que el idealista Felipe Calderón va a tomar nota de lo que estás diciendo, esa es la parte positiva que me gusta de tu comentario, y que realmente va a ser un acto de contrición o de reflexión, y va a asumir su realidad histórica y su destino. Sí, pero de nuevo, Ramón, tú antes acabas de comparar esta entrevista con la Frost Nixon. Y aparte, naturalmente, de las diferencias de las características, tú lo has dicho, salvadas todas las diferencias. Pero hay una diferencia sustancial, que es lo que hace, lo que marca realmente incluso la trascendencia de esa entrevista. Tal y como aquí se producen las cosas, tal y como las vivimos, tal y como se cuentan, se publican y no se querellan y no se rectifican, es como si aquí los Watergate, en vez de costarte la presidencia y la inmoralidad pública y el fin de tu crédito político frente a tu sociedad,
los premiáramos. O sea, cuanto más tramposo, más anticonstitucional, más hayas violentado la voluntad, más te premiamos. Ese es el gran cambio sustancial. Y es un cambio sustancial que una de dos. La historia siempre es igual. O la escribes o te la escriben. Hemos tardado mucho tiempo, pero ellos solos, llevados de su certeza, ya lo dijo el jefe de jefes, ¿no? Si me volvieran a llamar mañana para participar en el complot, lo volvería a hacer. No cabe ni siquiera en sus cabezas, como no cabía en la de Nixon, que mandar espiar, usar dinero negro, vulnerar la ley y romper la Constitución pudiera ser algo malo simplemente porque se hace desde ese secuestro de la razón divina que significa estar en el poder. Entonces, los que hoy están en el poder, los que están cabalgando sobre un tigre que cada día tiene más rayas y más hambre, deben saber que tienen dos caminos, que es pretender que aquí nunca pasa nada o hacer y empezar a hacer que pase para, evidentemente, no confirmar la sospecha de que todo da igual. Esto ya es cambalache. Da lo mismo ser derecho que torcido, trabajar que no. Y en función de eso, a los que nos están viendo, a los que a lo mejor tienen que pagar sus impuestos, que nos cuenten por qué vamos a pagar o por qué vamos a respetar el código de la circulación, porque no somos candidatos plurinominales, porque no nos dedicamos a la vida pública, porque un partido no nos ha hecho ser, ya no de la clase dirigente, sino de la clase divina, sobre la Constitución, la obligación y cualquier contención sobre nuestras vidas. Pues esa es la pregunta, la única pregunta que de verdad al día de hoy tienen que contestar. Y no vale, porque además yo no quiero ser cruel, no me gusta la crueldad, pero naturalmente es muy fácil llegar a recordar un principio. Solamente los niños y los que están al principio o al final tienen la pureza de decir toda la verdad. Claro. Esa es una convicción general. El propio expresidente de la Madrid ha reconocido que su condición de salud y vital no es la mejor, pero no ha dicho que no sea la mejor desde el punto de vista de creer lo que ha dicho, no, sino solamente que no es la mejor. Y aún estando enfermo, claro, sus expresiones, asumiendo que eso fuera, vienen del inconsciente. Y eso es lo que tiene sembrado del inconsciente. Entonces, baste oírlo para saber que no está titubeando cuando está diciendo lo que está diciendo. Por supuesto, pero de nuevo, me parece, por eso ahora, y por favor, toda esa legión que tenemos de voluntarios que se dedican a torcer nuestras intenciones y a interpretar nuestras interpretaciones, que no lo hagan. La responsabilidad constitucional, legal, pero sobre todo moral, de quien, como se demuestra, tiene hasta aquí las manos limpias, es hacer cumplir la ley. Es lo que prometió. Es lo que hizo cuando protestó. Y ahora es una oportunidad histórica para demostrar que efectivamente el cambio llegó, que efectivamente el país puede tener esperanza, que efectivamente tiene sentido que, pese a todas estas cosas que son absolutamente impúdicas, no solamente indecentes, no hay palabra para calificar esto. ¿Quiénes son? ¿Quién les dijo? ¿A qué hora despachan con Dios para considerarse que pueden hacerlo todo? Ahora, pagar, o sea, él tiene esa oportunidad. Y la gran pregunta es, esta sí es la campaña electoral, ¿eh? Esto sí es de verdad el gran cáncer del país. La complicidad no es solamente con el narcotráfico, es con la narcoinfluencia, es con la narcoimpunidad, es con una clase dirigente que no tiene que rendir cuentas a nadie. Cuando Felipe Calderón deje de ser presidente y salga de los pinos, ya será siempre señor presidente, pero tendrá 51 años. Entonces, es él, es su generación, es su ideología, son sus hijos, y de paso somos todos.